Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo interpretar los datos que recopilas en tu investigación? ¿O cómo presentar tus resultados de manera clara y convincente? No estás solo, yo también he pasado por esos momentos de duda y confusión. Y sé lo crucial que es tener la herramienta adecuada para triunfar. En este video, vamos a desentrañar el misterio de la distribución de frecuencias. Aprenderás cómo organizar y visualizar tus datos para que tu análisis sea comprensible y persuasivo, tanto si eres un investigador, un académico o un estudiante universitario en fase de titulación. Esta guía te será invaluable. Y lo mejor de todo, no es tan complicado como parece. Quédate hasta el final, porque además de la teoría, te mostraré paso a paso cómo aplicar estos conocimientos en Excel, facilitando tu trabajo y asegurando que tus resultados sean impactantes y claros. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Y suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. La distribución de frecuencias es una forma de organizar y resumir un conjunto de datos que consiste en una tabla que numera valores observados junto con el número de veces que aparece cada valor en los datos. En una distribución de frecuencias, los valores observados se organizan en una lista y luego se cuentan el número de veces que aparece cada valor. Esto se representa en una tabla que incluye una columna para los valores observados y otra columna para las frecuencias, que indica cuántas veces aparece cada valor. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos de las alturas de una muestra de 20 personas, la distribución de frecuencia podría verse como se ve en pantalla. En este ejemplo, la altura de 165 centímetros es la más común, ya que aparece 5 veces en el conjunto de datos, seguida por la altura de 170 centímetros, que aparece 6 veces. La distribución de frecuencia permite rápidamente la tendencia en los datos, como los valores más comunes y los valores menos comunes. Las distribuciones de frecuencia también pueden representarse gráficamente en un histograma, que es una forma visual de mostrar la frecuencia de cada valor en los datos. El histograma es una herramienta útil para visualizar la forma de la distribución de los datos y puede ayudar a identificar patrones en los datos con la presencia de valores atípicos o la simetría de la distribución. Vamos a aprender paso a paso cómo hacer en Excel la tabla de distribución de frecuencias para datos cualitativos. Para esto, partiremos de las enfermedades que padecen un grupo de pacientes estudiados. Como vemos, tenemos una tabla donde vamos a calcular una serie de datos importantes. El primer paso del proceso es realizar un resumen de las enfermedades. Para esto, seleccionamos todas las enfermedades de los pacientes que aparecen en los datos básicos, le decimos copiar, nos ubicamos en la columna de nuestra tabla resumen, en la columna enfermedad, le decimos pegar. Aquí vamos a arreglar un poquito la tabla, le ponemos bordes para que se noten mejor los datos. Luego vamos a seleccionar esta lista que pegamos y vamos al menú datos en la opción quitar duplicados. Escogemos aquí la opción continuar con la selección actual, quitar duplicados, y aquí le decimos aceptar. Al final nos dice que hay 11 datos únicos. Vamos a eliminar, para que nos quede más claro, el borde de la parte de la tabla que no vamos a utilizar y vamos a arreglar aquí el borde de afuera. Esto es para que se vea con más precisión en el vídeo. Aquí nos aparece de manera única, sin duplicados, todas las enfermedades. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que aparece el dato, o sea, la cantidad de veces que aparece cada una de estas enfermedades en nuestros datos básicos. Nos posicionamos en la primera celda de la columna frecuencia absoluta, escribimos igual y ponemos la función contar.si. Esto es una función que va a contar los casos que cumplan una condición. ¿Qué es lo que vamos a contar? Seleccionamos todos nuestros datos básicos, luego punto y coma, y vamos a escribir el criterio, o sea, ¿cuáles son los que vamos a contar? Vamos a contar las veces que aparecen estas enfermedades. Damos enter, vamos a ubicar esto centrado para que se vea mejor y nos dice que diabetes aparece 4 veces. Si buscamos aquí en la tabla, es correcto. Luego vamos a dar aquí a arrastrar para pegarle la fórmula a toda la columna y aquí nos ha contado todas las veces que aparece cada una de las enfermedades. Vamos a poner además una fila que sea total.
y aquí ponemos igual y usamos la función suma, damos doble clic, seleccionamos nuestro conjunto de datos, damos enter y vamos a poner esta fila centrada en negrita para que se note más, y le vamos a poner además los bordes. A continuación vamos a calcular la frecuencia relativa, que no es más que la frecuencia absoluta entre el número de datos. El número de datos sería este total que aparece aquí abajo y la frecuencia absoluta es esta. Debemos poner igual, seleccionamos la celda donde está la frecuencia absoluta, dividido por, seleccionamos la celda donde se encuentra el total y en este caso seleccionamos ese valor en la fórmula y damos F4 para hacer esta celda estática y poder usar luego el arrastre de la fórmula hacia las demás filas. Damos enter, ahora seleccionamos y le decimos arrastrar y nos aparece la frecuencia relativa de todas las enfermedades. Aquí también vamos a poner un total, este total lo vamos a arrastrar hacia las demás columnas, que es la fórmula de la función suma de Excel. A continuación vamos a calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no es más que todas las frecuencias absolutas anteriores. Para esto, la primera frecuencia acumulada, ponemos el signo igual, escogemos la primera frecuencia absoluta y esa sería nuestra primera frecuencia acumulada. En la segunda fila ponemos el signo igual, escogemos la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta de esta fila. Damos enter y aquí podemos arrastrar nuestra fórmula. Aquí, para verificar que nos quedó correctamente, la última frecuencia acumulada debe coincidir con el total de la columna frecuencia absoluta. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada, que no es más que la frecuencia acumulada entre el número de datos, es el total de la frecuencia absoluta que aparece en la primera columna. Le decimos igual a, seleccionamos la celda de la frecuencia acumulada de esta fila, dividido por, seleccionamos la fila del total, seleccionamos en la fórmula el valor del total, oprimimos F4 para convertirlo en una celda estática. Damos enter y nos aparece un valor. Luego arrastramos esta fórmula al resto de la columna para que se replique la fórmula en toda la columna. Aquí la frecuencia relativa vamos a convertirla en formato de %, seleccionamos todos los valores de la columna, vamos a inicio y escogemos el valor de %. Y en el caso también de la frecuencia relativa acumulada, vamos a convertirla en un dato de porcentaje. Vamos a aprender paso a paso cómo hacer en Excel la tabla de distribución de frecuencias para datos cuantitativos y el histograma. Para esto partiremos de un grupo de datos que representan el peso en kilogramos de pacientes diabéticos. Y debemos primero calcular una serie de parámetros iniciales. El primer parámetro es el número de datos. Para esto, en esta tablita, nos colocamos en la celda donde aparecerá el resultado y damos signo igual, buscamos la función contar, damos doble clic, seleccionamos oprimiendo el botón izquierdo del mouse y arrastrando sobre todos nuestros datos, aparecen las celdas que vamos a contar con nuestros datos, cerramos paréntesis y damos enter. Aquí tenemos la cantidad de datos que representan los pesos en kilogramos de los pacientes diabéticos. Luego vamos a calcular el máximo. Damos signo igual, usamos la función máximo de Excel, damos doble clic en ella, seleccionamos todos nuestros datos, cerramos paréntesis y damos enter. Aquí aparece que el peso máximo que está en nuestra tabla es de 92 kilogramos. Ahora vamos a calcular el mínimo. Damos el signo igual, buscamos la función mínimo de Excel, damos doble clic, seleccionamos nuestros datos, aparecen dentro de la fórmula, cerramos paréntesis y damos enter. Y nos dice que el peso mínimo de estos datos es de 48 kilogramos. Vamos a calcular ahora el rango, cuya fórmula es el máximo menos el mínimo. Podemos hacerla de dos maneras. Podemos decir igual y escogemos la celda que contiene el máximo, escribimos el signo menos y luego escogemos la celda que contiene el mínimo. Y por último, damos enter. Esto es una forma de calcular. Otra forma sería utilizando de nuevo la función máximo de Excel menos la función mínimo y nos daría el mismo resultado. Aquí nos da que el rango es de 44 kilogramos. Entre el peso mínimo de los pacientes y el peso máximo de los pacientes tenemos 44 kilogramos de diferencia. Vamos a calcular ahora el número de intervalos. El número de intervalos se calcula mediante la fórmula que aparece aquí.
escribimos el signo igual y ponemos 1 más 3,33 por, buscamos la función logaritmo en base 10 que nos ofrece Excel, escogemos el número de datos que es este valor que está aquí, damos clic en el resultado y cerramos el paréntesis y damos enter. Aquí nos aparece que el número de intervalos es 6,05, etc. Ahora, este número de intervalo, este valor del número de intervalos debe ser un entero y debe estar redondeado por exceso. Entonces vamos aquí al lado a escoger la función de Excel, escribimos igual, redondear más, escogemos el valor y debemos poner punto y coma y la cantidad de decimales. Escribimos que es 0, cerramos paréntesis y damos enter. Y aquí nos aparece que es el valor 7. Son 7 intervalos entre estos números. Luego vamos a calcular la amplitud, escribimos el signo igual, escogemos la celda que contiene el valor del rango entre el número de intervalos, que es este que está aquí afuera, que es el que es un valor entero. Y luego damos enter. Aquí tenemos la amplitud de nuestros intervalos. A continuación debemos calcular para todos nuestros intervalos, quedamos que son 7 intervalos, así que en el número de intervalos vamos a poner aquí, empezamos por el 0, escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos. Aquí vamos a hacer nuestra tablita, le vamos a poner para que se entienda mejor los bordes a nuestra tabla y vamos a escoger el límite inferior. El límite inferior del primer intervalo sería el mínimo, escribimos igual y escogemos el mínimo, damos enter. El límite superior del primer intervalo, para calcularlo ponemos el signo igual y es el límite inferior más la amplitud. Esta amplitud la seleccionamos en la fórmula y oprimimos F4 para hacer un valor estático en Excel. Damos enter. Luego el límite inferior del segundo intervalo es igual al límite superior del primer intervalo. Damos enter y el límite superior sería igual al límite superior del intervalo anterior más la amplitud, que lo seleccionamos y damos F4 para hacer un valor estático y luego enter. Luego arrastramos la fórmula y arrastramos esta segunda fórmula. Para comprobar que nos quedó bien, el límite superior del último intervalo tiene que ser igual al valor máximo que vemos que se corresponde. Ya tenemos calculado todos nuestros parámetros iniciales para generar mediante Excel la tabla de frecuencias y el histograma. Ahora vamos a activar el análisis de los datos en Excel. Para ello debemos ir al menú Archivo, más Opciones. Aquí escogemos Complementos y al final donde dice Administrar complementos de Excel, oprimimos el botón Ir y escogemos Herramientas para análisis. Botón Aceptar. Vamos luego al menú Datos y aquí nos aparece Análisis de los datos. Si no aparece Análisis de los datos es porque no está activo el complemento en Excel y lo que hay que hacer son los pasos que indicamos anteriormente. Escogemos Análisis de datos y aquí en la lista seleccionamos Histograma. Damos al botón Aceptar. Nos aparece este cuadro para seleccionar nuestros datos para el gráfico. Aquí donde dice Rango de entrada, oprimimos al botoncito de la flechita y seleccionamos nuestros datos. Luego oprimimos de nuevo este botón y en rango de clases oprimimos el botón de la flechita y seleccionamos todo nuestro límite superior. Observen que en la primera fila debe haber un espacio en blanco. Luego oprimimos el botón de nuevo, nos aparece el rango de clase. Aquí escogemos rótulos en una hoja nueva y escogemos porcentaje acumulado y crear gráfico. Le damos al botón aceptar y en la próxima hoja de Excel nos aparece, aquí tenemos la tabla de frecuencias y el gráfico del histograma generado. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y denle a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.